Nuestra aventura en el Sáhara apenas ha empezado. ¿Recuerda usted el incidente en los billares? ¿Recuerda aquella nave no humana y a los 3 seres que arrojaron esta pequeña piedra esférica a los pies del testigo? Pues bien, este es nuestro próximo objetivo. Tratar de descifrar en Argelia el significado de los misteriosos símbolos del lucerillo. Sígame y lo que va a ver le sorprenderá. Los tuareg examinaron la piedra esférica con especial curiosidad. Prudentemente me abstuve de relatarles la increíble historia de la nave y los seres que al parecer podrían haberla grabado. Estudiaron igualmente el desarrollo de los grabados y todos unánimemente coincidieron. Aquello era bereber antiguo, es decir, signos correspondientes a la escritura que los especialistas han denominado líbico-bereber. Una escritura que, como tendríamos oportunidad de comprobar, aparece por todo el Sáhara, grabada o pintada en rocas y estelas de piedra. Una escritura que tiene su derivación en la lengua amazigh, actualmente hablada por unos 20 millones de personas en Marruecos, Argelia, Túnez, Níger, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Libia y en el oasis de Siba, en Egipto. Los tuareg, ese pueblo único, orgulloso y hospitalario, forman parte de las etnias que han sabido conservar la escritura y la lengua bereber. Pero la decepción no se hizo esperar. Una cosa es hablar el bereber y otra muy distinta traducirlo. En otras palabras, algunos de los grabados del lucerillo correspondían al bereber antiguo y los tuareg no supieron descifrarlo. Aquel fracaso, lejos de rendirme, multiplicó mi entusiasmo. Proseguí las investigaciones profundizando poco a poco en el nuevo misterio. Y las indagaciones en torno a los enigmáticos signos bereber me conducirían mágicamente, casi sin proponérmelo, a otra fascinante y para mí desconocida realidad. ¿De dónde procedía aquella escritura? ¿Arrancaba en el primer milenio antes de Cristo, como aseguran arqueólogos y lingüistas? ¿Por qué se perdió su significado original? Lo primero que descubrí es que aquella escritura, aparentemente tan simple, encerraba una enorme fuerza conceptual. Las letras geométricas de orientación variable en el sentido de la lectura, con ausencia casi total de separación de las palabras, y como en el caso de los alfabetos semíticos, sin vocales, contenían una capacidad de expresión tan intensa como original. El bereber, además, puede leerse en cualquier sentido, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo a arriba y viceversa, o en espiral. Y las dudas siguieron atormentándome. ¿Quién había ideado una escritura tan perfecta? Y un inevitable pensamiento me acompañó desde entonces. ¿Por qué la nave de los billares lucía aquellos símbolos?
símbolos bereber en una civilización del espacio? ¿Por qué la piedra lanzada por los seres presentaba unos grabados idénticos a los que adornan las rocas del Sáhara? ¿Por qué, en fin, se repetían en el anillo de plata los palos y ceros tan habituales en la escritura bereber? No quise precipitarme. Al conversar con arqueólogos, historiadores y expertos en escritura bereber, comprendí que había cometido un error. No todos los especialistas están de acuerdo a la hora de establecer la procedencia y fecha de aparición del bereber antiguo. Unos lo hacen llegar del este, situando el nacimiento hacia el primer milenio antes de Cristo. Otros, en cambio, como Blanchet, Geseli y José Onrubia, sitúan el origen del proto-bereber en el propio Sáhara y entre el octavo y sexto milenios antes de nuestra era. Esta última teoría concede a la escritura bereber una extraordinaria antigüedad, entre 10.000 y 8.000 años, es decir, muy anterior a los textos escritos en Mesopotamia y en el Valle del Nilo. ¿Qué significaba esto? Muy simple. Si la escritura bereber tiene 10.000 años y si nació en el corazón del Sáhara, los científicos deberán cambiar la fecha de la historia. La escritura más antigua del mundo no se hallaría entonces en el Oriente, sino en África. Y otro detalle que me desconcertó. Por más que indagué, nadie supo darme razón de los antecedentes lingüísticos del bereber. Como es lógico y natural, la mayor parte de las lenguas escritas experimenta siempre un proceso natural de evolución. De unos primeros y casi infantiles símbolos se va pasando a signos más concretos y simplificados que finalmente derivan en las letras que hoy conocemos. En este sentido existen numerosos modelos histórica y antropológicamente contrastados. No ocurre así con el bereber antiguo. Aunque algunos tratan de hacerlo derivar de la escritura púnica, la verdad es que el problema está muy lejos de ser esclarecido. Científicos como Camps, Chabot, Springer, Onrubia, Gali, Basset, Galán y otros han sacado a la luz más de 1.200 inscripciones, todas ellas procedentes del Sáhara. En ninguna, sin embargo, se observa el menor vestigio de esa evolución natural. Y obviamente me pregunté, ¿apareció el bereber de repente? ¿De quién fue la idea?
¿Cómo es posible crear una escritura tan simple y certera sin un proceso previo de maduración? Y lo más importante, ¿cómo explicar que una escritura tan elaborada terminara perdiendo su genuina significación? Los tuareg y los bereberes de la Kabila argelina, entre otros, llegan como mucho a leer algunos de los signos que integran el bereber, pero no saben traducir la totalidad de las inscripciones. Es como deletrear una frase en alemán. Conocemos el significado de cada letra, pero si no sabemos alemán, difícilmente acertaremos con la traducción. Conforme fui adentrándome en el desierto y conociendo en profundidad las características de la antigua escritura bereber, más seguro estuve de la extraordinaria antigüedad de aquellos misteriosos signos. Hoy existen técnicas científicas que pueden datar con razonable exactitud la fecha de ejecución de pinturas y grabados. El estudio de la pátina de estos últimos, los grabados, es uno de los caminos. Cuando el artista ataca una pared o una roca, al martillear o perforar, elimina la capa de óxido que cubre la piedra, dejando un surco blanco, idéntico al color original del soporte. En consecuencia, un grabado de tonalidad clara será siempre más reciente que uno con los surcos oscuros. A este primer sistema de datación indirecta, los científicos han ido incorporando otras técnicas cada vez más complejas y seguras. Lamentablemente, esas avanzadas técnicas científicas de datación no se han centrado en el estudio de la escritura bereber grabada en las rocas. Los arqueólogos se han inclinado primero por el análisis de los grabados propiamente dichos, es decir, de los animales y de los hombres allí representados. Y digo lamentablemente porque, según pude verificar, muchos de los signos bereber asociados a estos grabados presentaban una pátina tan oscura como el resto de la obra. Es decir, como afirman algunos investigadores, la escritura bereber podría remontarse a unos 8.000 o 10.000 años. Y la gran pregunta cobró nuevas fuerzas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el significado de esta espléndida escritura terminó perdiéndose? La respuesta estaba allí mismo, entre las ardientes arenas, los cauces secos de los ríos y las atormentadas moles de piedra. En alguna ocasión tuve conocimiento de esta historia, pero sinceramente no le presté atención, hasta que el destino, siempre atento, me empujó de nuevo hacia ella. Este inmenso desierto, de más de 10 millones de kilómetros cuadrados, no siempre fue un lugar hostil y despiadado. Acompáñeme y le mostraré algo difícil de imaginar. Supongo que es lógico. El hombre del siglo XXI ha conocido el Sáhara tal y como es.
Una región desolada, donde las precipitaciones anuales apenas rondan los 100 milímetros. Un inmenso horno en el que la vida pelea dramáticamente por sobrevivir. Una interminable y cansina sucesión de arenales y gigantes rocosos apenas coloreados por las fugaces sombras de hombres y animales. Miles de kilómetros desde el Atlántico al Mar Rojo, incomprensiblemente condenados a la esterilidad y la muerte. 50 y hasta 60 grados de temperatura durante el día y un frío helador bajo el más hermoso firmamento del planeta. Un coloso rojo, negro o amarillo, casi agonizante. Un desierto extremo donde el agua es contemplada y mimada como una mujer. Pero no siempre fue así. Retrocedamos en la historia y abramos otra puerta en esta mágica aventura. Todo empezó hace 12.000 o 13.000 años, cuando los hielos de la última glaciación empezaron a retirarse. Según los expertos, en el último millón de años, durante el Cuaternario, nuestro planeta experimentó importantes cambios en su eje. De los 23 grados, inclinación habitual respecto al plano de su órbita, la Tierra osciló hasta los 22 y 25 grados en ciclos de 41.000 años, provocando sensibles variaciones climáticas. En ese millón de años, mientras el hombre aparecía y despertaba, nuestro mundo registró 4 grandes y demoledoras glaciaciones. La última cubrió buena parte de América del Norte y Europa, llegando a las puertas de Londres, París y Moscú. La península escandinava quedó cubierta por una capa de hielo de 2.400 metros de espesor. Y hacia el 13.000 antes de nuestra era, la glaciación retrocedió concediendo un respiro al mundo. Los hielos se fundieron y los océanos elevaron sus niveles en 120 metros, niveles que conservan en la actualidad. El frente polar se reactivó enviando humedad desde el noreste hacia el Mediterráneo, y otro tanto sucedió con los benéficos monzones, que soplaron cargados de lluvia desde el Golfo de Guinea. Y el Sáhara despertó a la vida. Las aguas freáticas ascendieron. Los lagos entre dunas se multiplicaron a millares. Los ríos rugieron de nuevo. Del macizo montañoso del Agajar al sur de Argelia brotaron decenas de cauces antaño consumidos. Y el agua fue bañando el gran desierto, transformándolo. Uno de los caudalosos ríos, el Igargar, tan ancho como el actual Amazonas, nacía impetuoso en el sur, recorriendo casi 2.000 kilómetros, hasta formar un lago de 400 kilómetros al sur de Túnez. Otros ríos, como el Saura, nacido en el Atlas, se unía al Tamanrasset, desembocando fértil y generoso en el Atlántico. El Tilemsi se ocupaba de bendecir el Níger, y el Tafasaset transformaba el sur del Sáhara, sumando sus torrenciales corrientes a un lago Chad 80 veces superior al que hoy conocemos. Y la vida surgió imparable y lujuriosa. Arenales, montañas y wadis se despojaron del negro, del rojo y del amarillo, de la sed y del silencio, vistiendo el verde de la jungla, de la sabana y el azul de los interminables lagos. Fue una explosión vital, lo que los científicos llaman el Gran Húmedo, uno de los periodos más fértiles del viejo y cansado desierto. El Sáhara se convirtió así en algo que hoy cuesta trabajo imaginar, un auténtico paraíso. Y el lugar donde todavía nos encontrábamos recibió el nombre exacto: Tassili, meseta entre ríos.
La nave Columbia y los satélites artificiales han proporcionado imágenes rotundas. Esos wadis o cauces secos que muestran las fotografías tomadas a 180 kilómetros de la Tierra lo dicen todo. También las imágenes infrarrojas y las captadas por radar demuestran que bajo las ardientes arenas existió en la antigüedad toda una red de lagos conectados, algunos de hasta 7.000 kilómetros cuadrados. Aquí mismo, en la reseca meseta de Tamrit, pudimos contemplar los heroicos restos de lo que sin duda fue uno de los bosques más impenetrables del planeta, los cipreses de Tassili. Gigantescos ejemplares de hasta 6 metros de circunferencia, hoy agonizantes, pero todavía altivos, recordándonos el antiguo esplendor de la zona. El propio Lot, en sus incursiones hasta el Ténere, una de las regiones más sofocantes del Sáhara, llegó a descubrir notables acumulaciones de huesos y espinas de pescados que podrían llenar varios carros y que constituyeron parte importante de la dieta de los antiguos pobladores. ¿Y qué decir de los grandes morteros de piedra de una sola pieza descubiertos en todo el Sáhara? Prueba evidente de que el cereal cubría grandes extensiones. El mismísimo Heródoto, historiador y geógrafo griego, escribía en el siglo V a.C., refiriéndose al Sáhara: esta comarca y el resto de Libia en dirección a poniente están más pobladas de fieras y más cubiertas de bosques que la de los nómadas. Las fieras. He ahí otra de las pruebas de cuanto afirmo. Una fauna salvaje dominó también el Sáhara cuando la naturaleza lo transformó en el más bello jardín. Son precisamente los grabados en piedra los que atestiguan la realidad de estas bestias en pleno neolítico. Nuestra aventura en el Sáhara continúa, pero no aquí. Según mis noticias, una de las mayores y más espléndidas colecciones de este tipo de grabado en piedra se encuentra localizada al suroeste de Libia, en uno de los desiertos más duros y agresivos de este bello planeta encantado. Sígame y se lo mostraré. Estoy seguro que lo que va a ver le impresionará tanto como a mí. Nuestro siguiente objetivo nos llevó esta vez a Trípoli. Desde allí, cruzando los desiertos libios, alcanzamos Gadamés y Saba, penetrando por fin en la Hamada de Mursuk, otro infierno de piedra y arena. Una vez instalados en el duro Fesán, recorreríamos los Matendus, los célebres Akakus, y giraríamos hacia el norte, aproximándonos a la frontera con Argelia. Allí, en la región de Aramet, una zona casi olvidada, llevaríamos a cabo otros no menos interesantes hallazgos. Después, tras casi 3.000 kilómetros de duras y penosas marchas por el Sáhara, retornaríamos a Saba. Nuestras informaciones no estaban equivocadas. Al alcanzar los Matendus quedamos sobrecogidos. Aquí, en una cadena de peñascos y rocas de 15 kilómetros, nos esperaban miles de grabados. Miles de grabados datados en 10.000 años, quizá más. Grabados de todos los tamaños, algunos minuciosa y bellamente pulidos en su interior. Grabados que efectivamente demostraban que el gran jardín había sido poblado por toda suerte de animales salvajes. Las jirafas fueron trabajadas con gran detalle. Contamos hasta 8 especies diferentes.
un animal cuya dieta básica la integran hojas y espinas de acacia. Y otra prueba más de la realidad de ese paraíso, el rinoceronte, un animal muy exigente con el agua. Rinocerontes con cuernos de 1,5 metros de longitud y cabezas de 80 centímetros, características propias del temido rinoceronte blanco africano. Así lo vieron los hombres del Neolítico y así lo grabaron. Y entre este esclarecedor bestiario del Sáhara, otra pieza clave que nos transporta al gran jardín sahariano, el elefante. Encontramos grabados de todos los tamaños. En el Yerat, Henry Lott describió un ejemplar de 4,70 metros de longitud, un tamaño relativamente habitual entre los machos de 30 y 40 años. Y otro rasgo que pone de manifiesto la capacidad de observación de los habitantes del jardín y su gran preocupación por la fidelidad. En algunos grabados los elefantes aparecen con la cola doblada en ángulo recto, una actitud adoptada por las hembras antes del apareamiento. Grandes paquidermos que consumen alrededor de 100 litros de agua al día y que obviamente tampoco habrían sobrevivido de no haber existido ese exuberante paraíso. Un Sáhara verde y acuático, tan difícil de imaginar, en el que los saurios se multiplicaban a millares. El gran cocodrilo de los Matendus así lo confirma. El ejemplar, un adulto de 2,50 metros, seguido por una cría, fue grabado hace miles de años. La oscuridad de la pátina no ofrece dudas. La fidelidad en el trazado, una vez más, es contundente. Nueva sorpresa. ¿Hipopótamos en el desierto? Quizá la pista más notable de lo que afirmo. El hipopótamo no puede vivir sin el agua. Es su medio natural. Pues bien, los especialistas en grabados y pinturas han localizado en el Sáhara un centenar de representaciones de este coloso. Todas ellas en Yerat, Tassili y Mesac, es decir, en el gran horno sahariano. En este macizo de Mesac, donde nos encontramos, han sido contabilizados 60 grabados, y todos con una pátina oscura, señal inequívoca de una gran antigüedad. Pero no todos son animales conocidos. El hombre del Neolítico sin querer nos ha proporcionado con sus grabados la prueba de la existencia de ejemplares hoy desaparecidos. Este es el caso del uro y del búfalo antiguo. El primero, magníficamente esculpido en la roca, fue el supuesto ancestro de los bóvidos domesticados en Oriente Medio, Europa y África del Norte.
El Bos primigenius era un animal imponente que alcanzaba 1,70 metros en la cruz. En las paredes del Sáhara se presenta sistemáticamente de perfil, salvo la cornamenta. Una cornamenta igualmente gigantesca y en forma de tenaza. Algo que coincide con las modernas excavaciones arqueológicas y los testimonios escritos sobre el último uro registrado en Polonia en 1625. En cuanto al búfalo antiguo, los grabados descubiertos en el Atlas Tassili y Mesak resultan igualmente providenciales. Este formidable ancestro del búfalo actual recorrió África durante 1 millón de años y compartió hábitat con el hombre de la Edad de Piedra. Sus grandes dimensiones, con cornamentas de más de 3 metros de envergadura, debieron impresionar a los habitantes del jardín sahariano. Leones, leopardos, panteras y toda suerte de felinos se unen en el desierto líbico a la fauna que habitó aquel paraíso del Neolítico. Felinos al ataque. Avestruces esbeltas. Perros al servicio del hombre. Decenas de antílopes, algunos casi extinguidos como el órice, la gacela de Waller y el antílope búbalo. Muflones de cuernos anillados y largas crines en cuello y pecho, hoy desterrados a las solitarias cumbres y mesetas del Tassili. Y por fin decenas y decenas de vacas. Otro animal que nos conduce indefectiblemente a la abundancia de pastos, a un clima benigno y a la presencia de ríos y lagos. Y entre estas pinturas, algo desconcertante. Una ballena en el Tassili. Un cetáceo a 2000 kilómetros del mar. Todos ellos como vivo exponente de una fauna que precisaba inexorablemente del agua. Pero alguien me había hablado de los últimos restos de este jardín todavía visibles en Celiaf, en las proximidades de Saba. Y hacia allí nos dirigimos. Fue sin duda la etapa más gratificante de nuestra estancia en el Sáhara. Si tratar de imaginar el desierto como un floreciente jardín no es tarea sencilla, la visión de aquellos 21 lagos perdidos y sujetos entre un océano de dunas no resultaba tampoco un ejercicio cómodo. Costaba acostumbrarse a la realidad de aquellas aguas, en su mayoría saladas, alimentadas por misteriosos manantiales subterráneos. Aguas verdes, azules y transparentes en el corazón de la desolación. Lagos como el Mafu, Gabrón, Ouan al-Mar o Ruiz, de 70 y 80 metros de profundidad, que albergan la reliquia de lo que fue una vida pujante, quisquillas y pequeños peces tropicales. El Sáhara, en fin, nos grita desde los 4 puntos cardinales que su pasado fue rico y esplendoroso.
Hasta el áspid de Cleopatra, la serpiente de los encantadores, nos recuerda aquel tiempo benéfico. Esta cobra indostánica, emigrada de los trópicos, no debería existir en el sur de Libia y Argelia. Sin embargo, ha logrado sobrevivir. Es otra prueba de la existencia de aquel paraíso. Bueno será que recapitulemos, y permítame que lo haga a mi manera. ¿Qué hemos encontrado en este desierto? Pinturas, grabados y toda clase de información que nos trasladan a un Sáhara insólito, un Sáhara acuático, conectado por ríos y miles de lagos en los que el hombre de hace 10.000 años pescaba y navegaba. Hemos hallado la imagen de un barco de 3 palos en una colina de 600 metros de altitud, Zinkikra, en mitad del hoy abrasador desierto de Yerma, en Libia. Es posible que la ciencia sonría burlona, pero ¿qué importa su escepticismo si las pruebas son tan abrumadoras? Esta es mi teoría. En pleno gran húmedo, hacia el 9000 antes del presente, una o varias civilizaciones no humanas tomaron el centro del jardín en el corazón del Sáhara como base de operaciones y prendieron la mecha de una nueva humanidad. Escafandras, antenas, trajes hinchados, botas y guantes son testimonios demoledores para quien conserva la mente abierta. Es más que probable que fueran tomados por dioses. ¿Qué otra cosa podían pensar aquellos recolectores y cazadores cuya industria se centraba en el sílex y en las hachas de piedra? Y la meseta de Yavaren desde entonces fue llamada Tierra de Gigantes. Y a la vista de estas pinturas, el instinto y mi larga experiencia como investigador me dicen que esos seres del espacio pudieron intervenir a nivel genético, mejorando las razas. Pero sus planes, quién sabe, fueron más allá. ¿Enseñaron también la domesticación de animales? En los grabados que muestran la fauna salvaje, justamente los más antiguos, observamos un hecho muy significativo. Entre elefantes, jirafas, rinocerontes y felinos, apenas vemos bóvidos conducidos por hombres o perros colaborando en las cacerías. Es en los periodos posteriores, a partir de los cabezas redondas, cuando surgen los rebaños, los arreos, las escenas de ordeño y los pastores. En los grabados de la fauna salvaje, datados por Mori entre el 12.000 y el 9.000 antes de nuestra era, no asistimos a escenas de domesticación porque, en mi opinión, el descenso de esos seres no humanos pudo registrarse después, justamente hacia el 9000. Y otro detalle que me llena de dudas.
¿Se produjo esa domesticación de la noche a la mañana? Todas las especies animales han necesitado de mucho tiempo para disfrutar de sus peculiares características. Así lo exige el desarrollo de la vida. Y me pregunto, ¿cómo se las ingenió el hombre del Neolítico para modificar lo que la evolución había ido fijando en cientos de miles de años? ¿Cómo explicar que los bóvidos perdieran su natural agresividad? ¿Cómo lograr que algunas aves se vieran desprovistas casi de un día para otro de su capacidad para volar? La respuesta solo puede ser una. Quizá esos seres no humanos manipularon genéticamente las especies que estimaron más provechosas para el hombre. Pero los experimentos, muchos de ellos fallidos, pudieron abarcar a otros animales. Esto explicaría la presencia en las pinturas de bestias desconocidas y seres que la arqueología califica de mitológicos. Avestruces con cabezas de bóvidos, hipopótamo con dientes de carnívoro, antílopes con cuerpo de elefante, jirafas con cabeza de asno o grandes paquidermos con 3 cuernos. Y todas estas imágenes pertenecientes a un mismo periodo, el de los cabezas redondas. Y encontramos también vestimentas y tocados imposibles. Imposibles para un neolítico hace 9000 años, en el que no se conocía aún el arte del hilado. Pinturas y grabados en los que las mujeres lucen vestidos transparentes, capas bordadas y teñidas en múltiples y vivos colores y un calzado impropio de la época. ¿De dónde surgió este ropaje? ¿Quién lo fabricó? ¿Quién enseñó a estas tribus el arte del aseo y la peluquería? Cuanto más investigo estas pinturas rupestres, más convencido estoy de la intervención de esos enigmáticos seres del espacio. Fueron ellos los que sin duda dieron el primer aliento civilizador a unas gentes casi desnudas, sin norte y con una precaria conciencia de sí mismos. Fueron ellos los que, muy probablemente, infundieron en los clanes de la Edad de Piedra las sublimes ideas de la divinidad, de lo trascendente y de la supervivencia después de la muerte. Fue en ese tiempo cuando el hombre de la Edad de Piedra experimenta un brusco giro en sus costumbres y en lugar de abandonar a los muertos a su suerte, procede de pronto a sepultarlos en enormes y elaborados túmulos. ¿Casualidad? Unos túmulos de piedra formados por anillos concéntricos y muy cerca de los abrigos en los que pintaban a los cabezas redondas. Solo en el Fesán libio han aparecido más de 60.000. ¿Por qué esa estructura tan parecida a las de las naves de los gigantes? ¿Otra casualidad? ¿Fue un recuerdo o un homenaje a los dioses instructores?
Pensó el hombre primitivo que así, enterrando a sus muertos en una tumba con forma de nave, ¿tendría más fácil el acceso a los cielos? Después de todo, ¿qué eran aquellos prodigiosos carros de fuego? ¿No eran unos objetos que procedían de las estrellas? Una o varias civilizaciones no humanas, sí, que desencadenaron una gran cultura en el corazón de África. Una cultura que, según mis estimaciones, habría arrancado mucho antes de lo que imaginamos. Una cultura apuntada en miles de pinturas y grabados que muy pocos conocen. Una cultura que recibió también el precioso tesoro de la escritura. Una forma de comunicación directamente enseñada por los dioses. Una escritura, por tanto, que no precisaba de evolución alguna. Por eso los científicos no consiguen encontrarla. Por eso nunca la encontrarán. No tengo la menor duda. La escritura berbera antigua que se extiende por el Sáhara, la que fue observada en la cúpula de la nave que apareció en los billares, la que adorna la piedra esférica lanzada a los pies del anciano español, y los signos grabados en el anillo de plata depositado en el fondo del Mar Rojo, tienen un mismo origen: los gigantes de Tassili. El rompecabezas, como ve, empieza a tomar forma, pero quedan algunas incógnitas por despejar. Y regreso a la vieja pregunta, un asunto que no he olvidado. ¿Qué ocurrió con esta magnífica lengua? ¿Por qué desapareció su significado original? Sígame y le contaré una nueva historia. Por supuesto, otra historia mágica. ¿Qué significaba esto? Muy simple. Si la escritura bereber tiene 10.000 años y si nació en el corazón del Sáhara, los científicos deberán cambiar la fecha de la historia.
La escritura más antigua del mundo no se hallaría entonces en el Oriente, sino en África. Y otro detalle que me desconcertó. Por más que indagué, nadie supo darme razón de los antecedentes lingüísticos del bereber. Como es lógico y natural, la mayor parte de las lenguas escritas experimenta siempre un proceso natural de evolución. De unos primeros y casi infantiles símbolos se va pasando a signos más concretos y simplificados que finalmente derivan en las letras que hoy conocemos. En este sentido existen numerosos modelos histórica y antropológicamente contrastados. No ocurre así con el bereber antiguo. Aunque algunos tratan de hacerlo derivar de la escritura púnica, la verdad es que el problema está muy lejos de ser esclarecido. Científicos como Camps, Chabot, Springer, Honrubia, Gali, Basset, Galán y otros han sacado a la luz más de 1200 inscripciones, todas ellas procedentes del Sáhara. En ninguna, sin embargo, se observa el menor vestigio de esa evolución natural. Y obviamente me pregunté, ¿apareció el bereber de repente? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo es posible crear una escritura tan simple y certera, sin un proceso previo de maduración? Y lo más importante, ¿cómo explicar que una escritura tan elaborada terminara perdiendo su genuina significación? Los tuareg y los bereberes de la Kabila argelina, entre otros, llegan como mucho a leer algunos de los signos que integran el bereber, pero no saben traducir la totalidad de las inscripciones. Es como deletrear una frase en alemán. Conocemos el significado de cada letra, pero si no sabemos alemán, difícilmente acertaremos con la traducción. Conforme fui adentrándome en el desierto y conociendo en profundidad las características de la antigua escritura bereber, más seguro estuve de la extraordinaria antigüedad de aquellos misteriosos signos. Hoy existen técnicas científicas que pueden datar con razonable exactitud la fecha de ejecución de pinturas y grabados. El estudio de la pátina de estos últimos, los grabados, es uno de los caminos. Cuando el artista ataca una pared o una roca, al martillear o perforar, elimina la capa de óxido que cubre la piedra, dejando un surco blanco, idéntico al color original del soporte. En consecuencia, un grabado de tonalidad clara será siempre más reciente que uno con los surcos oscuros. Pero no siempre fue así. Retrocedamos en la historia y abramos otra puerta en esta mágica aventura. Todo empezó hace 12.000 o 13.000 años, cuando los hielos de la última glaciación empezaron a retirarse. Según los expertos, en el último millón de años, durante el Cuaternario, nuestro planeta experimentó importantes cambios en su eje. De los 23 grados, inclinación habitual respecto al plano de su órbita, la Tierra osciló hasta los 22 y 25 grados en ciclos de 41.000 años, provocando sensibles variaciones climáticas. En ese millón de años, mientras el hombre aparecía y despertaba, nuestro mundo registró 4 grandes y demoledoras glaciaciones.
La última cubrió buena parte de América del Norte y Europa, llegando a las puertas de Londres, París y Moscú. La península escandinava quedó cubierta por una capa de hielo de 2.400 metros de espesor. Y hacia el 13.000 antes de nuestra era, la glaciación retrocedió concediendo un respiro al mundo. Los hielos se fundieron y los océanos elevaron sus niveles en 120 metros. Niveles que conservan en la actualidad. El frente polar se reactivó enviando humedad desde el noreste hacia el Mediterráneo, y otro tanto sucedió con los benéficos monzones, que soplaron cargados de lluvia desde el Golfo de Guinea. Y el Sáhara despertó a la vida. Las aguas freáticas ascendieron. Los lagos entre dunas se multiplicaron a millares. Los ríos rugieron de nuevo. Del macizo montañoso del Agajar al sur de Argelia brotaron decenas de cauces antaño consumidos. Y el agua fue bañando el gran desierto, transformándolo. Uno de los caudalosos ríos, el Igargar, tan ancho como el actual Amazonas, nacía impetuoso en el sur, recorriendo casi 2.000 kilómetros, hasta formar un lago de 400 kilómetros al sur de Túnez. Otros ríos, como el Saura, nacido en el Atlas, se unía al Tamanrasset, desembocando fértil y generoso en el Atlántico. El Tilemsi se ocupaba de bendecir el Níger, y el Tafasaset transformaba el sur del Sáhara, sumando sus torrenciales corrientes a un lago Chad 80 veces superior al que hoy conocemos. Y la vida surgió imparable y lujuriosa. Arenales, montañas y wadis se despojaron del negro, del rojo y del amarillo, de la sed y del silencio, vistiendo el verde de la jungla, de la sabana y el azul de los interminables lagos. Fue una explosión vital, lo que los científicos llaman el Gran Húmedo, uno de los periodos más fértiles del viejo y cansado desierto. El Sáhara se convirtió así en algo que hoy cuesta trabajo imaginar, un auténtico paraíso. Y el lugar donde todavía nos encontrábamos recibió el nombre exacto: Tassili, meseta entre ríos. La nave Columbia y los satélites artificiales han proporcionado imágenes rotundas. Nuestra aventura en el Sáhara apenas ha empezado. ¿Recuerda usted el incidente en los billares? ¿Recuerda aquella nave no humana y a los 3 seres que arrojaron esta pequeña piedra esférica a los pies del testigo? Pues bien, este es nuestro próximo objetivo. Tratar de descifrar en Argelia el significado de los misteriosos símbolos del lucerillo. Sígame y lo que va a ver le sorprenderá. Los tuareg examinaron la piedra esférica con especial curiosidad. Prudentemente me abstuve de relatarles la increíble historia de la nave y los seres que al parecer podrían haberla grabado. Estudiaron igualmente el desarrollo de los grabados y todos unánimemente coincidieron. Aquello era bereber antiguo. Es decir,
signos correspondientes a la escritura que los especialistas han denominado líbico-bereber. Una escritura que, como tendríamos oportunidad de comprobar, aparece por todo el Sáhara, grabada o pintada en rocas y estelas de piedra. Una escritura que tiene su derivación en la lengua amazigh, actualmente hablada por unos 20 millones de personas en Marruecos, Argelia, Túnez, Níger, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Libia y en el oasis de Siba, en Egipto. Los tuareg, ese pueblo único, orgulloso y hospitalario, forman parte de las etnias que han sabido conservar la escritura y la lengua bereber. Pero la decepción no se hizo esperar. Una cosa es hablar el bereber y otra muy distinta traducirlo. En otras palabras, algunos de los grabados del lucerillo correspondían al bereber antiguo, y los tuareg no supieron descifrarlo. A este primer sistema de datación indirecta, los científicos han ido incorporando otras técnicas cada vez más complejas y seguras. Lamentablemente, esas avanzadas técnicas científicas de datación no se han centrado en el estudio de la escritura bereber grabada en las rocas. Los arqueólogos se han inclinado primero por el análisis de los grabados propiamente dichos, es decir, de los animales y de los hombres allí representados. Y digo lamentablemente porque, según pude verificar, muchos de los signos bereber asociados a estos grabados presentaban una pátina tan oscura como el resto de la obra. Es decir, como afirman algunos investigadores, la escritura bereber podría remontarse a unos 8.000 o 10.000 años. Y la gran pregunta cobró nuevas fuerzas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el significado de esta espléndida escritura terminó perdiéndose? La respuesta estaba allí mismo, entre las ardientes arenas, los cauces secos de los ríos y las atormentadas moles de piedra. En alguna ocasión tuve conocimiento de esta historia, pero sinceramente no le presté atención, hasta que el destino, siempre atento, me empujó de nuevo hacia ella. Este inmenso desierto, de más de 10 millones de kilómetros cuadrados, no siempre fue un lugar hostil y despiadado. Acompáñeme y le mostraré algo difícil de imaginar.
Supongo que es lógico. El hombre del siglo XXI ha conocido el Sáhara tal y como es. Una región desolada, donde las precipitaciones anuales apenas rondan los 100 milímetros. Un inmenso horno en el que la vida pelea dramáticamente por sobrevivir. Una interminable y cansina sucesión de arenales y gigantes rocosos apenas coloreados por las fugaces sombras de hombres y animales. Miles de kilómetros desde el Atlántico al Mar Rojo, incomprensiblemente condenados a la esterilidad y la muerte. 50 y hasta 60 grados de temperatura durante el día y un frío helador bajo el más hermoso firmamento del planeta. Un coloso rojo, negro o amarillo, casi agonizante. Un desierto extremo donde el agua es contemplada y mimada como una mujer. Aquel fracaso, lejos de rendirme, multiplicó mi entusiasmo. Proseguí las investigaciones profundizando poco a poco en el nuevo misterio. Y las indagaciones en torno a los enigmáticos signos bereber me conducirían mágicamente, casi sin proponérmelo, a otra fascinante y para mí desconocida realidad. ¿De dónde procedía aquella escritura? ¿Arrancaba en el primer milenio antes de Cristo, como aseguran arqueólogos y lingüistas? ¿Por qué se perdió su significado original? Lo primero que descubrí es que aquella escritura, aparentemente tan simple, encerraba una enorme fuerza conceptual. Las letras geométricas de orientación variable en el sentido de la lectura, con ausencia casi total de separación de las palabras, y como en el caso de los alfabetos semíticos, sin vocales, contenían una capacidad de expresión tan intensa como original. El bereber, además, puede leerse en cualquier sentido, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo a arriba y viceversa, o en espiral. Y las dudas siguieron atormentándome. ¿Quién había ideado una escritura tan perfecta? Y un inevitable pensamiento me acompañó desde entonces. ¿Por qué la nave de los billares lucía aquellos símbolos? ¿Símbolos bereber en una civilización del espacio? ¿Por qué la piedra lanzada por los seres presentaba unos grabados idénticos a los que adornan las rocas del Sáhara? ¿Por qué, en fin, se repetían en el anillo de plata los palos y ceros tan habituales en la escritura bereber? No quise precipitarme. Al conversar con arqueólogos, historiadores y expertos en escritura bereber, comprendí que había cometido un error. No todos los especialistas están de acuerdo a la hora de establecer la procedencia y fecha de aparición del bereber antiguo. Unos lo hacen llegar del este, situando el nacimiento hacia el primer milenio antes de Cristo. Otros, en cambio, como Blanchet, Geseli y José Onrubia, sitúan el origen del proto-bereber en el propio Sáhara y entre el octavo y sexto milenios antes de nuestra era. Esta última teoría concede a la escritura bereber una extraordinaria antigüedad.
entre 10.000 y 8.000 años. Es decir, muy anterior a los textos escritos en Mesopotamia y en el Valle del Nilo.